Gloria al nombre del Señor Jesús. Dios le bendiga, hermano amado. Bienvenidos a la casa del Señor Jesucristo. Qué bueno que se dio oportunidad para estar aquí delante de la presencia del Señor. Amén. Hoy es un día muy especial porque estamos, ¿verdad?, en un entrenamiento de evangelismo. ¿Sí, amén? Estamos viendo cuál es el poder del evangelio. ¿Sí? Cómo poder entender rápidamente el evangelio. ¿Sí? Y también el día de hoy, hermano amado, estamos a prácticamente algunas horas, ¿verdad?, de realizar la visita a esta casa hogar. La casa hogar se llama, ¿cómo se llama? ¿Shendel? Aldeas SOS México. ¿Sí? Aldeas SOS Ciudad de México. Así que es un día, ¿verdad?, en el cual nuestro corazón se está preparando para llegar a ese lugar. Amén. Es un lugar muy importante. Yo no conocía este lugar hasta el día de ayer, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo era este lugar, para saber los espacios, dónde íbamos a llegar, hermanos. Y déjeme decirle que es un lugar muy grande. Sí, es una casa hogar, pero no es improvisada. Vaya, verdaderamente es como una pequeña ciudad dentro de un espacio muy grande, en donde tienen muchísimos benefactores que están apoyando, bueno, esa causa, ¿verdad? Tanto artistas han estado ahí llevando apoyos, como muchas cosas, ¿verdad? Muchas empresas muy grandes. La empresa escribe, fundaciones, vaya, tiene una organización muy grande. ¿Sí? Y ayer no me sorprendía qué es lo que llevaban de regalos, porque llevaban de regalos computadoras, llevaban de regalos tabletas electrónicas, llevaban de regalos laptops, sí, muchas cosas muy muy grandes, ¿verdad? La empresa de Mattel también les llevaba juguetes, sí, y no me sorprendía eso. Lo que me sorprendía era la organización que tenía ese lugar. Y algo que hizo que se estremeciera mi corazón fue precisamente eso, esa organización que tiene ese lugar. Porque si vamos a un lugar donde hay un orden, tenemos que ir aún más ordenados todos. ¿Sí, amén? Diga conmigo, tenemos que ser un cuerpo ordenado. ¿Y por qué? Porque estamos buscando, ¿verdad?, que este acto no solamente sea esto. Porque hay algunas veces que hemos hecho algunas campañas como esto, ¿verdad? Hace mucho tiempo fuimos a una aldea cuando fue lo del terremoto, ¿se acuerda? Sí, fuimos, ¿verdad?, a un poblado necesitado, pero llevamos, ¿verdad?, de todo corazón, porque yo creo que todo lo hicimos con todo el corazón, ¿verdad? ¿Sí, amén? Sí, lleva su corazón en ese lugar, ¿sí? Y pudimos ver la mano de Dios en ese lugar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con lo que sigue? ¿Qué hay después? Porque no se trata solamente de llevar alguna ayuda. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo hablando y diciéndoles a sus discípulos, porque sus propios discípulos les dicen: oye, ¿por qué está derramando esta mujer este perfume que es carísimo? Si el envase era muy caro, ahora lo que está dentro es aún más caro, es muy especial, es muy específico. Mejor que venda esto y se lo damos a los pobres. Y el Señor Jesucristo les habla y les dice, ¿verdad?, algo muy, muy estremecedor que tal vez no hemos podido entender. El Señor Jesucristo les dice: a los pobres los vas a tener siempre, pero a mí
no me vas a tener por siempre. Y ayer, el día de ayer, estuve viendo esa organización, estuve viendo cómo es esta distribución y cómo está instituido este lugar, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, y ayer que estaban aquí ensayando lo de la obra y demás, le decía a mis hermanas y les decía a todos, ¿qué vamos a hacer en ese lugar? Y no porque hagamos menos lo que nosotros podemos tener, porque nosotros vamos a llevar algo muy valioso. Ese perfume con ese alabastro, ¿sí? Pero no vamos a solventar la necesidad de un pequeño. No vamos a solventar a lo mejor lo que hace una empresa, lo que hace alguna fundación, ¿verdad? De talla internacional, con todos los recursos del mundo. No vamos a dar un rato de diversión y de alegría, eso es secundario. Pero lo que vamos a llevar y que es muy valioso es llevar la vida de Dios a pesar de algo. A pesar de que como es una institución en la que tiene muchos benefactores, entre ellas muchas religiones, porque no somos los primeros o los únicos que hemos ido a ese lugar o que vamos a ir. Han ido muchas otras instituciones, la Iglesia Católica, muchas y muchas otras religiones que han llevado ayudas. Y eso es bueno, llevar ayuda. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a llevar nosotros? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos en nuestras manos que a lo mejor no hemos entendido? Esa es la palabra del Señor, a pesar de que no podemos hablar de la vida de Dios. Porque aquí en la iglesia es sencillo hablar de Dios. Es sencillo invitar a alguien de fuera y decir, vamos a la iglesia, porque sabemos que en la iglesia se habla de Dios, es una naturaleza. Hay libertad de poder hablar, ¿verdad? De la vida de Dios, del evangelio. ¿Se recuerda de hace 8 días esas 4 columnas? Es sencillo hablar de esas 4 columnas aquí en la iglesia. Pero en un lugar donde no se puede hablar abiertamente de la vida de Dios, y más sin en cambio tener que hablar de esto, ahí viene la complicación. Porque lo único que tenemos nosotros es su palabra. Porque si yo no llego a hablar de su palabra, entonces ¿de qué hablamos? Hermana Chuyita, ¿cómo hablaría de la palabra de Dios sin poder hacerlo? ¿Cómo poder llevar el evangelio sin poder hablarlo expresamente como en la iglesia? Muy bien, amén, por medio del amor. Hermana Clau, ¿cómo hablaría del evangelio sin poder hablar de él? Amén. Amén. Así es. Así es. Que hace una diferencia. Amén.
Así es. Esa es una parte muy importante y una palabra que dijo muy importante mi hermana al principio fue con una disposición, ¿verdad? Porque una actitud también va a cambiar muchas cosas. Una acción también va a cambiar muchas cosas. Dice la escritura, ¿verdad? El Señor, muchos van a creer por medio de ¿qué? De su testimonio de uno. Y el testimonio no es venir, pararse aquí, hermanos, Dios me sacó de esto. No. El testimonio es que estando en un lugar donde no puedo hacer lo que yo estoy entrenado para hacer, tenga que desarrollarlo. El que yo pueda llevar vida sin poder hablar de la verdaderamente vida que podemos portar dentro de nosotros. La palabra de Dios nos asemeja a todos nosotros, como dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una luz, cuando la enciende, ¿por qué sabe que es luz? Porque la ve. Porque la ve, ¿verdad? Porque se ve. Porque es algo, no, la luz enciende y dice, ya llegué, soy la luz. ¿Verdad que no? No anuncia. Porque resplandece. Lo puedo percibir sin que me tenga que decir nada. El día domingo hablaba precisamente de dame ojos para ver y oídos para oír. A veces los ojos los ocupamos para muchas otras cosas. Para juzgar, para observar. Pero no es lo mismo que ver. Ver es dar una manifestación, es dar un testimonio de que algo está sucediendo, de que algo está pasando. Dame ojos para ver, para tener una visión, unos ojos abiertos para mirar, unos oídos para poder escuchar, no para dejarme llevar. Porque si en este caso nos dejamos llevar por esto, ay Dios santo. Si ya HP y Mac les llevó iPads a todos, ¿yo qué le puedo llevar? Señor, dame ojos para ver y dame oídos para oír. ¿Por qué me estás llevando a ese lugar? ¿Por qué Dios nos está mandando a ese lugar? Y hay que buscar una trascendencia en ese lugar. ¿Por medio de qué lo vamos a llevar? Del amor, de la disposición, de la cordialidad, de la obediencia, de la organización, de la unidad, de la disciplina. Porque todos vamos a ese lugar, y si no todos, quienes van a estar ahí, va a estar el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a ese lugar con una disposición. ¿O alguien está a fuerza? Vamos a hacer la selección como Gedeón. ¿A alguien lo obligaron? A ver, levante su mano. ¿Alguien va obligado? ¿Alguien va porque ya no le quedó de otra? ¿Alguien tiene miedo? No. Entonces, somos valientes. Diga conmigo, somos valientes. Es decir, que hay un valor en cada uno de nosotros. Un valor que hay en cada uno de nosotros. Le conté yo acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando se enfrentó contra los epicúreos. A veces no logramos entender eso. Y yo les decía, ¿verdad? Es su mensaje, el fracaso, el mensaje que tuvo fracaso del apóstol Pablo. Porque los epicúreos eran sabios de Grecia. Alguien que conocía mucho. Alguien que tenía mucha disciplina en el estudio, en el conocimiento, en las ciencias, en las artes.
alguien que tenía mucha organización. Y dice la palabra de Dios que ellos no escuchaban a nadie que no les enseñara algo nuevo, que dijeran algo nuevo. Y el apóstol Pablo por eso se turbó y dijo, bueno, entonces voy a dejar a un lado a Pablo y voy a sacar a Saulo. Porque Saulo era un estudioso, era disciplinado, conocía mucho, no solamente de las cosas terrenales, sino también espirituales. Conocía la ley. Tenía algo que aportar Saulo para que lo escucharan. Pero nunca se acordó del llamado que tenía Pablo. Tenemos que caminar con una naturaleza transformada, no como un Saulo, sino tenemos que ir con una naturaleza cambiada. Hasta tu nombre tiene que cambiar. Hasta mi nombre tiene que cambiar. ¿Qué es lo que vamos a llevar a ese lugar? Porque el apóstol Pablo empezó a hablar de Saulo, empezó a hablar de lo que él conocía, de lo que él sabía. Y dice ahí que todos se burlaban de él nada más. Tenemos una de dos: o salir vencedores y victoriosos en el nombre de aquel que nos ha llamado, o recibir las burlas. Porque este es un acto, hermano, déjeme decirle, un acto de evangelismo que tenemos que saber y conocer muy bien. Claro, claro, claro. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahorita que dijo mi hermana, el Espíritu Santo se va a mover como Él quiera, pero dice la palabra del Señor, ¿dónde están qué? Dos o tres. Yo puedo ir con todo el Espíritu Santo. Yo pude haber ayunado 40 días y 40 noches, 40 años, si usted quiere, para llegar a este punto. Yo pude haber estudiado toda la palabra, yo pude haber orado todas 24 horas al día. Yo puedo estar lleno del Espíritu Santo. Es más, hermano, fuego puede usted ver en mi rostro. Pero si vamos todos y solo uno va lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué va a pasar? Nada. Otra vez regresamos con el apóstol Pablo. Pablo y Silas iban caminando, ¿verdad?, por una ciudad en donde se encuentran con un hechicero, con un brujo. Y dice la palabra de Dios que Pablo nada más iba lleno del Espíritu Santo. ¿Se dice así la escritura? A ver, hermano, creo que no lee la palabra de Dios. Dice que Pablo y Silas iban llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, los dos. No solo uno, sino los dos. Y dice la escritura que donde están dos o tres, ¿el qué? Él está ahí en medio. Cuando empezamos esta clase la semana pasada, decíamos acerca de estas 4 columnas, ¿verdad? ¿A nosotros qué nos corresponde? Hay dos partes que hay que hacer en un evangelismo. Hay dos partes muy importantes que hay que hacer en el evangelismo. Una, la que hacemos nosotros. Y a nosotros nos toca ¿qué? Predicar. Diga conmigo, predicar. ¿Qué más nos corresponde hacer? ¿Mande? Anunciar. A ver, acuérdese de la gran encomienda. Ir por todo el mundo y ¿qué? Predicar el evangelio. Después, bautizándolos, bautizar, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Después, ¿qué? Enseñándoles.
¿Se acuerda de la encomienda de los discípulos? ¿Sí? ¿Cuántas labores tiene un discípulo? Predicar. ¿Qué más? Bautizar, enseñar. Y se deja instruir, ¿verdad? Tiene una instrucción. Eso es lo que nos toca hacer. Lo primero es predicar. Es decir, tenemos que anunciar, tenemos que hablar. Amén. ¿De qué tenemos que hablar? Del evangelio. ¿El evangelio en qué nos vamos a centrar? En 4 columnas. El evangelio está cimentado en estas 4 columnas. ¿Sí? En que hay un problema, hay una consecuencia, hay una solución y también hay un llamado. Eso es lo que tiene que hacer un evangelista. ¿Sí? Esto es lo que tiene que hacer un evangelista cuando sale a evangelizar. Saber primero él que hay un problema, una consecuencia, también hay una solución y que tengo que hacer un llamado. ¿Amén? Esa es mi parte que tengo que hacer. La parte del ser humano. La parte de cada uno de nosotros. Y la parte ahora del Espíritu Santo, del Padre y el Hijo. Yo le decía, ¿verdad? La parte del Padre es el amor. La parte del Hijo es su sacrificio. Derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Y la parte del Espíritu Santo que viene a convencer, ¿verdad? ¿Yo voy a convencer? No. ¿Quién va a convencer? El Espíritu Santo. Cuando sabemos cuál es nuestra función de cada uno, no nos estamos, hermano, mira, pero yo tratando de convencer, es que, mire, si nosotros nos ponemos en la posición del Espíritu Santo, nunca vamos a lograr nada. Por eso hay mucho fracaso en esta parte del evangelismo. ¿Por qué? Porque tratamos de anunciar, pero también por medio de lo que yo anuncio quiero convencerte y quiero meterte aquí a fuerza y no me voy a parar hasta que te diga y te diga y te diga. ¿Y sabe algo? Entonces el Espíritu Santo se hace a un lado. Lo que a mí me corresponde es anunciar, es predicar. ¿Y por medio de qué se predica? No solamente con palabras, con testimonio, con el caminar, con nuestra alma, con el espíritu, un espíritu dispuesto, un alma limpia, un alma recta. Eso es lo que me corresponde a mí. Y al Espíritu Santo va a venir a convencer. ¿De qué va a convencer? De pecado, de justicia y de juicio. Es decir, Él hace su otra parte evangelística. El Espíritu Santo hace su parte evangelística. Nosotros simple y sencillamente nos hace falta anunciar. Algo que no hemos hecho es anunciar. Algo que nos hace falta hacer es predicar, anunciar, entender este punto del evangelio. Ya todos tenemos este esquema, ¿sí? Este dibujo. Porque ya a partir de hoy ya no más lo voy a traer, pero vamos a seguir con esto. Y otra cosa, porque el próximo sábado, bien, tenemos campaña evangelística ahí en la iglesia. Y saliendo de allá de la campaña evangelística, corremos a la radio. El sábado a la 1 de la tarde nos vamos a ver allá en la iglesia. Se llaman principalmente todos los jóvenes.
Y todos los que servimos y demás estamos llamados a esta campaña evangelística. Los sábados creo que nadie estudia, o si alguien estudia, estudia en la mañana, ¿verdad? Y si no, hay que tratar de estar en este día, ¿sí? Y a partir de este día vamos a comenzar con esta campaña evangelística. Vamos a salir de la iglesia de 4 paredes y vamos a comenzar a predicar. Todos vamos a predicar. Todos vamos a predicar. Y mire, hermano, y no lo digo como castigo, ¿no? Lo digo porque tenemos que ser adiestrados, tenemos que ser instruidos en esto. Si el sábado nadie llega, el domingo vamos a suspender el culto y nos vamos a salir. Todos vamos a predicar, hermano. Todos vamos a predicar. Porque ya nos hemos hablado mucho a nosotros mismos. Ya hemos aprendido mucho, pero no hemos dado nada. Entonces tenemos que aprender a dar. Amén. Tenemos que aprender a dar. Y no porque el sábado o porque el domingo vaya a estar, el sábado no vaya. No, vaya el sábado. Y si se hace el domingo también. Porque tenemos que abrir nuestra vida y nuestro corazón. La parte del evangelismo nos corresponde a todos, como iglesia. A todos nos corresponde esta parte del evangelismo. Amén. Así que es bien importante que estudie este cuadro. Es bien importante que estudie este cuadro. Porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Es bien importante que estudie la clase del miércoles pasado, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Es bien importante este tema. En lo principal, estas 4 pilares. Tengo que entender que hay un problema. Saber que hay una consecuencia. Que esta consecuencia, el problema es que estamos separados de la gloria de Dios. La consecuencia es que al término de mis días, dice la palabra de Dios, que para el hombre está estipulado que viva una vez, muera una vez y después el juicio. Cuando llegamos a ese juicio, el Señor nos puede hallar culpables o inocentes, ¿sí? Podemos tener 2 eternidades. Uno es ir al cielo y otro es ir al infierno. ¿Cómo voy al cielo? Cumpliendo su ley. Cumpliendo su ley. Si yo sé que he fallado en la ley, ¿alguna vez le hemos fallado a Dios en esta ley? En los 10 mandamientos. Dejamos de tarea aprendernos los 10 mandamientos. ¿Quién se los aprendió? Levante su mano. Tache número 1. ¿Alguna vez he robado? A lo mejor unos no, otros sí. ¿Alguna vez he mentido? ¿He mirado con envidia algo de alguien, su casa, su coche, su trabajo, su dinero, su estabilidad? ¿Alguna vez como hombre he deseado a alguna mujer con mis ojos? Solamente deseado, no hacer nada, solamente deseado. Y vamos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Un mandamiento. 6 días trabajas y uno es dedicado al Señor. Le he dedicado al Señor al 100% ese día que le pertenece. Dios, creo que todos hemos fallado a tu ley. Si el Señor hoy viniera con este problema y sabiendo esta consecuencia, sabiendo que hemos fallado a la ley, ¿cómo nos vaya a dar? ¿Culpables o inocentes? ¿Culpables de qué? De no cumplir su ley, de no querer estar con Él, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál sería nuestra eternidad? ¿El cielo o el infierno? El infierno. Pero para esto tenemos que saber
que hay una solución. ¿Cuál es la solución? El sacrificio de la cruz de Cristo. El sacrificio en la cruz. ¿Por medio de qué voy a hallar esa solución? De la fe y del arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, no encuentro una solución para ir al infierno. ¿Al infierno quién va? El pecador, ¿sí? ¿Qué quiere decir la palabra pecado? Separación, separado, ¿verdad? Separado de Dios, ¿verdad? Entonces hemos transgredido la ley, entonces estamos separados del amor de Dios, estamos separados de Él, no queremos estar con Él. Entonces somos llamados pecadores. ¿Qué más? Culpables, muertos, ¿verdad? En nuestros delitos y pecados. Estamos sucios, esclavos. ¿Esclavos a qué? Al pecado, ¿verdad? A las maldades, al mundo, a saciar nuestros propios deseos, ¿verdad? Estamos esclavos. Y esta esclavitud al pecado no la podemos quitar nosotros, porque el pecado debemos de entender y saber que es más poderoso que nosotros. El pecado es más poderoso que yo y que tú juntos. El pecado tiene un poder y es más grande que nosotros, es más grande que nuestra voluntad y nuestras fuerzas. Por eso somos esclavos. Tal vez podemos tratar de dejarlo un poquito, pero otra vez volvemos a caer y otra vez vuelve y otra vez vuelve. ¿Por qué? Porque estamos separados de quien tiene todo el poder. Somos enemigos de Dios. Hemos retado a Dios. Somos unas personas que estamos con una espada en contra de Dios. ¿Se recuerda? Y estamos bajo la ira de Dios. Él nos está mirando sucios. Pero a todo esto existe esta solución. Para cambiar todo esto, si nos acercamos con fe y arrepentimiento a Cristo Jesús, entonces Él nos cambia la naturaleza para ir al cielo. ¿Y al cielo quién va? Alguien que es perdonado, alguien que es declarado inocente, vivo, limpio, libre, amigo de Dios y amado de Dios. Ese es quien va al cielo. Pero todavía no la tengo ganada. Apenas estoy diciendo quién es quien va a ir al cielo y quién va al infierno. Entonces voy a hacer ¿qué? Un llamado, ¿verdad? Si hoy fuese nuestro último día, sabiendo todo esto, ¿a dónde iríamos? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al cielo? ¿Al infierno? Sí, pero aquí acuérdate que estamos hablando a la gente afuera. Ajá, porque nosotros estamos poniéndonos bajo la ley. Incluso yo, el pastor, bajo la ley no la cumplo. ¿Alguien cumple la ley aquí? No, aquí hay que entender esto. Primero, ajá, o sea, primero tengo que hablar de tanto lo malo como lo bueno para que la gente se dé cuenta. O sea, este es ejercicio, pues, por así llamarle. Ajá. Sí, hermano. Sí. Sí. Amén. Sí, así es. Así es. Así es. El propósito. Así es. Así es. Porque, vaya, alguien que entiende esto, no lo entiende. Mire,
no quiero yo enseñarle esto para llenar la iglesia. Yo no quiero que salgamos a hablar de el evangelio para llenar la iglesia, porque ese no es el propósito. Ese no es el propósito o la visión de la iglesia. A lo mejor hemos visto mal la visión de la iglesia. La visión de la iglesia, ¿sí?, es llevar a una transformación, al lugar de la transformación de las almas y de las vidas. Sí. Claro. Así es. Sí, claro. Así es. Así es. ¿Sí? Así es. Así es. Camino, exactamente. Así es. Así es. Sí, perdón, perdón. Así es. Así es. Así es. Así es.
Él quiere que pertenezcamos todos al reino de Dios. Y para eso viene, dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero dice Juan, arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Sí. Entonces, esa parte que sí me da la ubicación, no para condenar, sino para mirar cómo está hoy la humanidad y que urgentemente necesita que nos levantemos y prediquemos las nuevas de salvación para primero encontremos el arrepentimiento. Claro, claro, mándeme. Así es. Yo no puedo cruzar el puente, yo no puedo llegar a lo que se le llama la gracia si no reconozco que tengo un grave problema que es la muerte. Así es. Entonces ahorita la labor del Espíritu Santo es recordarnos y poner esos 10 mandamientos en mi corazón y decir, sí, yo sí reconozco. Exactamente. ¿Cómo te hallas delante de Dios? Por pecado, por Pablo. Exacto. ¿Vale? Entonces, luego dice la palabra de Dios. Ya una vez de que puso las leyes en nuestro corazón y las escribió en nuestra mente, ya entramos al 17 que dice, añade, nunca más me acordaré de tus pecados ni transgresiones. Así es. Ya cruzamos, ya llegamos a la solución. Así es. Ya acudimos al llamado. ¿Sí? Después donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. La recomendación del apóstol nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Así es. El camino nuevo y el camino vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Teniendo un gran sacerdote, un sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros. Amén. Una persona que vive en la ley no reconoce su pecado, pero no se arrepiente. Exactamente. Las personas a las cuales le tenemos que hablar a través del Espíritu Santo es decirle, ¿sabes qué? Todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero hoy tenemos la grande oportunidad de acercarnos con un corazón sincero a la presencia de Dios. Y una vez de que nos acercamos al corazón sincero, ya los pecados sí peco. Yo no digo que no he pecado, pero tengo ahora un abogado. Claro. El abogado no está del lado de los problemas. Ahí está la ley y la muerte. El abogado, que es Cristo Jesús para nuestra redención, está en la solución y está en el llamado. Así es. Al cual tenemos que llamar, no importa quién sea. Pablo mató a personas, encarceló a la iglesia, pero el Señor no le dio sus pecados. El Señor lo llamó. Sí, así es. Y a través de la vida de Ananías le dijo, me han enviado para que te abra los ojos. Así Y es. así nosotros vamos en ese nombre del Señor, abrirle los ojos a esas personas en el nombre de Jesús para que tomen una solución a su vida. Exactamente. Ahí. Qué bueno que diste esto. Bien. Desde estos 4 pilares. En la palabra de Dios se va a hablar del evangelismo muchas veces. Es más, la palabra de Dios, la Biblia entera es un mensaje evangelístico. Desde Génesis podemos hablar evangelismo. Génesis 1:1 es un mensaje evangelístico. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Un mensaje evangelístico. Toda la Biblia es un mensaje evangelístico. Hasta Apocalipsis es evangelístico. Sí, mi hermano. Pastor, en el libro de los Hechos, Sí. dice en Hechos 15:7, después de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que hace tiempo Dios me escogió de entre ustedes para anunciar la buena noticia a los no judíos, para aquellos que crean. Amén. Hoy nos toca a nosotros anunciar por nuestra boca. Exactamente. Y el Espíritu Santo hace lo siguiente, dice, y Dios, que conoce
Muy bien. Exactamente. Así es. Así es. Así es. Y a veces, qué bueno, gracias hermano, esos no convertidos que hablamos, a veces puede ser un cristiano que no ha sido transformado. Porque el propósito de la iglesia, después lo vamos a ver. Uno es el propósito del evangelismo. Pero el evangelismo es una entrada de choque, de impacto, de primer contacto. Pero el evangelista tiene que saber qué va a hacer con esa alma. Porque el evangelista tiene que saber y reconocer cuál es su posición. El propósito del evangelista es llegar a hacer esto, a llamar, a hacer el llamado, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo en la palabra que dio cuando dice: hermanos míos, ahora pues les digo esto. Hace el llamado, pero el apóstol Pablo tuvo que haber entendido antes. Todo ese preámbulo que da es de manera introspectiva. Es decir, primero yo tengo que entender el problema. Yo tengo que saber que bajo la ley me va a ayudar para entender el problema y la consecuencia. Bajo la ley, todos fallamos. No hay uno justo, decía el hermano Juan. Ni uno solo. Si alguien dice que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Entonces, bajo la ley, yo no tengo que buscarle. Pero a veces la gente piensa que el ser, que mi consecuencia, que al final de mis días yo me voy a ganar el cielo. Sí hay una manera de ganárselo. El joven rico, ¿qué le dijo el Señor? ¿Quieres ganarte? ¿Quieres ser justo? ¿Quieres ganarte la vida eterna? Está bien, gánala, cumple la ley. Y dice, todo lo hago. Entonces vamos a hacer examen, vamos al día del juicio. Mire, ahí está el Señor Jesucristo, está dejando de ver toda la vida, ¿verdad? Hasta la eternidad de todos nosotros. El Señor está haciendo el llamado, está haciendo el arrepentimiento, a que se acerquen con fe, porque no hay uno que no le diga, ¿verdad? Tu fe te ha salvado. De cierto les digo que no he hallado una fe igual. Alguien me ha tocado, poder ha salido de mí. Tu fe te ha sanado. La fe, el Señor hace el llamado. Pero el joven rico escucha ese llamado y dice, bueno, entonces si tú me hablas de esto, él no entendía su problema, que estaba en una ley y que todos, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos sobre la ley de Dios. Porque la ley de Dios es justa, es perfecta. Nos da unas indicaciones para acercarnos a Él, porque Dios, después de haber pecado, escrito está que la paga del pecado es la muerte. Debimos haber estado muertos. Y dice que todos somos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Debimos haber estado muertos, pero el Señor en su misericordia, algo que no les mostró a los ángeles, algo que no les dio a Satanás y sus demonios, otra oportunidad, decir la ley. Y yo creo que si a Satanás, mire, me voy a poner un problema, y a los demonios les dieran esa oportunidad, ni siquiera lo pensaban. Porque saben cuál es su final. Destituidos por siempre de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, donde una vez la tocaron y nunca más. Ese es, mire, más allá que del infierno, lo peor es estar destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Eso sí es fatal, porque esa es la muerte. Usted puede ver a infinidad de gente
que puede tener mucho dinero, mucha fama, muchos coches, mucho de todo lo que está deseando en su vida, y aún así están vacíos. La vaciedad, la soledad, es algo que no hemos logrado entender muchos. El poder de la soledad es grande, hermano. Grande. Que no hay nada que llene ese espacio. Eso es lo que tengo que entender. Quiero ganarme el cielo, sí, gánatelo. Está bien que hagas buenas obras, está bien que hagas esto, que hagas lo otro. Pero ¿sabes qué? Para Dios estás infringiendo la ley. Porque por eso dice la palabra de Dios, no es por obras. No te canses en hacer demasiado. Si no cumples la ley, no vas a ganarte nada. ¿Quieres ganarlo? Gánatelo. ¿Cómo? Cumple mi ley. Y le dijo al joven rico, ¿cumple la ley? Sí, la cumplo, todo esto lo hago, me lo han enseñado desde niño. Ah, perfecto. Vamos a poner a prueba 10 mandamientos. Mandamiento número 1. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está bien, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y regresas y sígueme. Y dice que en su corazón, ¿qué le pasó? Le entró tristeza. ¿Por qué? Porque sabía que el uno en el primer examen había fallado. Había fallado. Amén. Para saber nuestro problema. Para saber cuál es el problema. Cuando yo entiendo algo, entonces es fácil transmitirlo. Es fácil enseñarlo. Cuando yo entiendo este problema, es fácil enseñarlo. Que estoy separado de la gloria de Dios. Que la consecuencia a la cual me ha llevado mi camino de vida y no cumplir la ley es al infierno. Y yo soy todo esto. Pero hay una solución. Y aquí entra el también enseñar. Porque hasta aquí no hay ninguna solución. Es más, que yo entienda que hay una solución, que es la cruz de Cristo, la fe, el arrepentimiento, el conocimiento de esta solución no me lleva a nada. Por eso les dije hace rato, puede haber gente dentro de la iglesia que nos llamamos cristianos, pero no ser transformados. Es más, ni siquiera arrepentidos. Exactamente. Y saber a este arrepentimiento, ¿verdad? Pero no solo enseñarlo, a entenderlo, porque esto lo tengo que entender yo. Como evangelista yo tengo, hasta aquí tengo que entenderlo. Porque cruzando este pilar, el llamado, me corresponde hacerlo a mí. Entonces aquí se va a cumplir la función de un evangelista, que es hacer el llamado. Exactamente. El llamado, hacer ver a alguien tan fácil y tan sencillo todo esto que a nosotros ahorita nos ha costado 1 hora, en 5 minutos, 3 minutos, hacerlo entender, hacer un llamado. ¿A qué? Al arrepentimiento, a la fe. Así es. Exactamente. Exactamente. Exacto. Ahora, el evangelista tiene que, por eso decía, ¿verdad? Si yo encuentro la congruencia entre todo esto, el llamado primeramente me lo tengo que hacer yo. Saber que Dios me está haciendo el llamado a mí. Porque su labor de Jesucristo fue ser un evangelista. Traer el evangelio. Hacernos, anunciarnos a todos y dar un llamado.
El Señor Jesucristo nos hace un llamado. El apóstol Pablo, ¿quién le hizo el llamado? Jesús. ¿Quién eres? Soy yo el que persigues. Es más, no le costó nada más. Solamente 2 palabras. Soy yo a quien tú persigues. Por eso la palabra arrepentimiento, finalmente en estos 2 colores, gris, amarillo, son cambios. Entonces, yo no tengo arrepentimiento, en este caso voy a tomar la palabra sucio. No hay cambios. ¿No? Me voy a seguir ensuciando, contaminando con todo. Sí. Pero si verdaderamente entonces empieza el cambio y ahora empieza una limpieza. Así es. Ahora, Ahí es que yo no me arrepiento, pues me puedo quedar así. Pero si es Cristo verdaderamente como se le apareció a Saulo, porque todavía no era Pablo, era Saulo, era su condición humana. así es. Pero cuando él se aparece en esa luz, entonces ahora sí empiezan los cambios. Muy bien. ¿Qué le quitó el Señor Jesucristo a Saulo? La vista. Dame ojos para ver, oídos para oír. ¿Qué necesitamos aquí? Entender todo esto, porque esto es un plan. Este es un plan de salvación en el que yo voy a interactuar hasta el llamado. Y tengo que saber cuál es el llamado. Y el llamado es cuando alguien pregunta, ¿quién es? ¿Cómo? Mándeme, hermana, perdóneme. Así es. Así es. Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, pero los mandamientos son 10. Por eso es la tarea primordial. Primer tache. Los 10 mandamientos. Porque sí, está bien, yo no robo, yo no mato. Sí, no, pero alguna vez has mentido. ¿Alguna vez has mirado a alguien con celo, con envidia? ¿Alguna vez no has perdonado? ¿Alguna vez le has dedicado, seas de la religión que seas, le dedicas el día apartado para el Señor al 100%? ¿O le regalas 1 hora, 2 horas, 45 minutos o 30 minutos? Seamos de lo que seamos. ¿Le dedicamos a Dios ese tiempo? Todos fallamos en algún mandamiento, en la ley. Ahí estoy. Así es, así es. Entonces ya estoy destituido. Estoy fuera. Exactamente. Es llevar a hacerles saber que estamos en un problema, que estamos metidos en una solución y que necesitamos esta solución. Cuando se cumple el llamado es cuando alguien nos dice ¿cómo? ¿Quién? ¿En dónde? ¿Cuándo? El llamado aquí, únicamente la pregunta fue equivocada del joven rico. ¿Cómo puedo ganarme el... ¿Quieres ganártelo? Sí puedes. Pero si el joven rico le hubiera dicho, ¿cómo puedo obtener esa gracia, esa bendición? Entonces el Señor, su respuesta hubiese sido diferente. Porque a quien sana le dice, ve, levántate y no peques más. ¿Qué le llevó ahí? Un llamado, ¿de qué? De salvación. Al de la cruz, al malhechor de ahí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le hizo? Un llamado. ¿A qué? A la fe y al arrepentimiento. Porque él mostró arrepentimiento.
Al llamado, ese hombre le puso fe a que quien estaba colgado ahí le iba a entregar la salvación. Algo bien diferente. Así puede ser la gente, ¿Sí? porque ellos no sabían quién era el que estaba ahí. O sea, ellos no lo conocían. Así es. Y en Así ese es. momento se activó la Sí, voz. sí. Tengo que saber todo esto. Mi ministerio de evangelista, todos somos aquí ministros, todos tenemos un ministerio de evangelista, es hacer el llamado. Así es. Sí, lo único que a nosotros nos corresponde hacer es el llamado, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, había un pastor que me decía, ¿verdad? Yo todos los lunes, o por llamar un día, no recuerdo qué día era, a tal hora yo cito a los testigos de Jehová, vienen unos y también a algunos mormones. Vienen a mi casa, yo les abro las puertas de mi casa y nos sentamos así y comenzamos a ver quién tiene la razón, y tú, que yo, que no, que tú, que yo, que esto, que el otro, tratando de llevar ese debate. ¿Eso serviría de evangelismo? No, no. Ahí estamos exponiendo ideas, una contienda, y dice la palabra de Dios, no es para contender o para contención. Así es. Ahora, yo tengo que hacer un llamado. El verdadero sentido del evangelista es hacer el llamado, saber cuál es su posición. Por eso decíamos, quien va a traer el convencimiento y la transformación es el Espíritu Santo. Yo hago el llamado. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo puedo hacerlo? Quiero. ¿Quién es ese? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo? ¿Cómo obtengo esto? Entonces haz el llamado a través de el arrepentimiento y la fe. A través de esto. Y ahí cumple el ministerio del evangelista. Cumple tu ministerio como evangelista. Ahí. Pero va a entrar otra figura, porque hay mucho más después del evangelismo. Esta es la parte personal del ministro, del evangelista. Pero hay otra parte que opera la iglesia. Porque el evangelista tiene que saber qué hace con esas almas. Tiene que llevarlas al lugar de restauración. Regresamos otra vez a las funciones del apóstol. Predicar, un evangelista. ¿Qué más? Bautizar. El bautismo es una trascendencia, un cambio de personalidad. Tengo que enseñar, y aquí entra la función de la iglesia, que después lo vamos a ver más a fondo. La función de la iglesia es llevar a ese bautismo. ¿Sí? Esa ya es la función, otra función ministerial. La función ministerial de un pastor. La función ministerial es llevar a esa gente a que entienda esto que yo estoy entendiendo, a desglosárselo todo. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, a través de un cambio, a través de ver una atmósfera diferente, a través de que tengo que entender que aquí se hace algo distinto, que tengo que comportarme de manera diferente. Cuando yo estoy ya en este punto del arrepentimiento, entonces hay un cambio de atmósfera, un cambio de naturaleza. Es más, hasta el nombre les cambia a Dios. Dios nunca se va a hacer a nuestra necesidad. Dios no va a funcionar a través de nuestras necesidades. Dios va a operar a través de su propósito. Aunque yo esté en una necesidad, Dios va a operar a través de su propósito. Porque dice la Escritura, todo nos ayuda bien. Pero tengo que hacer una conciencia. Cuando yo sé, ¿cómo me va a ayudar a bien que hoy estoy enfermo? ¿Cómo me va a ayudar a bien que hoy estoy padeciendo por una situación financiera? ¿Cómo me va a ayudar a bien todo esto? Entonces Dios es malo. No. Ahí opera la función de la iglesia. La función de la iglesia.
Pero la iglesia somos todos. La iglesia somos todos. ¿Y a través de qué tenemos que empezar a enseñar a esta persona? A través de la palabra, a través del testimonio, a través del amor, a través de la disposición, a través de la fe. Entender que cuando está esa situación, cualquiera que sea, y ellos te la van a exponer, nos enseñaba la vez pasada, tú tienes que saber que Dios está trabajando en esa alma, ¿Sí? la está perfeccionando. Entonces, cuando tú ves otro enfoque desde el lado de Dios, pues tú le vas a poder decir que es necesario, pero que Él es la victoria, o sea, tiene y no la necesidad que digas que es cierto. Claro. Sí, es cierto, porque estar enfermo. Decir todas las cosas y de esa manera, a través de la palabra, ellos pueden entender Sí. que es cierto, Sí. está perfeccionado. La sanidad es lo que yo necesito, Claro. pero es lo que él mide, es un propósito. Así es. Pues Dios está mirando diferente Así es. porque él está viendo su Sí. propósito. Él no va a ver nuestra necesidad. Pero yo quiero, mi necesidad es ser sano Así es. y va a llegar, Claro. 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 El propósito de Dios es por encima de todo. Es por encima de todo. Y la función de la iglesia es hacer ver a cada uno de nosotros el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El evangelio de Dios es, yo les decía hace algún tiempo, el mundo al revés. Para poder conocer la alegría y el gozo, tengo yo que haber pasado por la angustia y la necesidad y la tristeza. Porque si no, ¿cómo entendería yo esta parte? No, no se puede entender. No se puede entender. Si yo no hubiese nacido muerto con un destino en el infierno, yo nunca hubiera podido entender y hacer caso al llamado que Dios nos hace a través de cada uno de nosotros. Porque Dios nos habla a través de todo, dice la palabra del Señor. Si nosotros callamos, las piedras iban a hablar por nosotros. Yo hace algún tiempo les dije, ¿verdad? Yo asistía a una iglesia. Yo estaba dentro de muchas iglesias. Asistía a alguna iglesia en determinado tiempo. Servía yo en la iglesia en determinado tiempo. Pero eso no me hacía ser parte de la familia de Cristo. Lo que a mí me hizo el llamado, a mí personalmente, lo que a mí me habló personalmente, lo que a mí me hizo ese llamado para poder aceptarlo o no, porque aunque yo estaba en la iglesia, yo estaba destinado al infierno, hermano. Aunque yo estaba sirviendo, ministrando en la alabanza, en lo que sea, yo estaba destinado al infierno. ¿Por qué? Porque yo no sabía que este pecado que yo estaba trayendo estaba separándome de Dios. A veces lo decimos de burla o de chiste, a lo mejor, o como juego en la iglesia, ¿verdad? Pecador, ¿cómo te va, pecador? ¿Sabe algo, hermano? Para mí sería un halago que alguien llegara y que me dijera pecador, porque entonces me está recordando mi verdad. Cuando yo sé ese llamado personalmente, lo que a mí me hace ese llamado, es más, no vino. A mí me invitó un niño hace mucho tiempo, a mis 6, 7 años. A mí me vino y me invitó un niño a la iglesia, y a partir de ese momento de que yo asistí a esa iglesia, ya no dejé de ir. Pero eso no me solucionaba mi problema. Eso no me solucionó mi problema. Lo que a mí me hizo ese llamado fue ver el cuerpo de mi mamá aquí enfrente en una bolsa. Pase a reconocer el cuerpo. Que me abrieran la bolsa
y ver el rostro de mi mamá. Ahí fue cuando yo hice el llamado, cuando yo entendí el llamado, el propósito por el cual mi mamá tuvo que haber partido con el Señor. Ahí entendí, a través de la vida de una persona que antes de que falleciera, unos días antes, me dijera: quiero dedicar mi vida 24 horas al Señor. Y creo que Dios le cumplió el propósito, porque hoy está 24 horas al día ahí. Pero ahí yo entendí el llamado. Hasta ese momento. A Pablo le tiraron las vestiduras de un hombre, de Esteban, en sus pies. Pero eso no le cambió su propósito. Hasta que le quitaron la vista. Hasta que le quitaron las escamas. Yo veo en esto, al momento de abordar a la persona que Dios nos va a poner en el camino para que prediquemos, nosotros no tenemos que, ahora sí, como embarazarnos del problema de Exactamente, la persona, exacto. porque ese problema es para la persona. Dios no se va a mover a base de su problema. El verdadero llamado es lo Exacto. que pasó en la cruz Así es. con nuestro hermano que recibió a Cristo ahí crucificado. Sí, Él estaba ya sentenciado a muerte, ya estaba prácticamente en su ejecución, solamente estaba esperando el momento. sí, Esa era una necesidad que Jesús lo podía bajar de la cruz, sí. ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros tenemos que entender que si ponemos a Cristo como tu sanador, etcétera, etcétera, la persona se va a creer por lo que tú le estás Sí. diciendo. Hoy no tengo para comer y mañana me da, creo, ¿no? Y así está lleno el Evangelio. Sí, Pero el propósito del Señor Jesucristo, ese llamado es a vida eterna, no es a vida terrenal. así es. Ajá. Si yo entiendo eso, la profundidad de lo Sí. que está diciendo, de cierto te digo que hoy el Señor Jesucristo le estaba asegurando la vida postrera. Sí, Y ese es el verdadero llamado. Llamar Sí. a la gente que tenga un problema, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Así Hoy es. mostramos esa dádiva. Es el momento de mostrar la dádiva de Dios, que es la vida eterna. Y ese llamado debe estar plagado de vida eterna. así es. No embarazarnos del problema Así de es. la Señora. No. Porque si no, si la voluntad de Dios es sanarlo, lo va a sanar. Sí. Y así lo hemos visto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero no es el propósito de que Cristo murió en la cruz. Así Claro, es. ahí murió por nuestras enfermedades. Pero el verdadero propósito es el llamado del Padre, Sí, que es llamarnos a nosotros a la vida eterna a través de Cristo. claro, claro. Ese, y sí, precisamente a eso iba. La necesidad de la persona es un medio. Porque algo que sí me pasa a mí es que cuando alguien viene y me cuenta algo, yo siento feo. Al final somos carne, ¿no? Y nos empatía, ¿no? Y sí siento feo. Y quisiera decirle: "Ay, es que tengo esta necesidad, esta enfermedad, esto, lo otro". Y quisiera decirle: mire, le compro yo la medicina. Es que no tengo para comer. Mire, pues traigo 100 pesos, esto le va a solucionar para que coma. Ay, gracias. Ahí se acabó el asunto. Pero el problema es un medio. Tenemos que verlo así, evangelistas. Los problemas son un medio por el que yo voy a entrar. Yo no voy a ofertar una solución al problema. Yo voy a presentar quien tiene el poder para dar una solución, no en esta tierra, sino en la vida eterna. Algo que no se va a acabar. El Señor Jesucristo, con la necesidad de la mujer samaritana en ese pozo, le dijo: si tú supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías a él y él te daría no de esta agua, sino del agua que no se agota, que es de vida eterna. Y nunca más tendrías que venir a sacar agua del pozo.
La mujer tenía una necesidad fuerte de estar sacando agua del pozo. Le costaba trabajo ir al pozo y sacarla. Ya estaba aburrida, ya estaba cansada de hacer eso todo el tiempo. El Señor sabía su necesidad, la vio. Y le dijo, si tú supieras, te arreglaría tu problema en un instante. Nunca más tendrías que venir a sacar agua de aquí. Te podría solucionar tu problema en un instante. Pero ¿sabes qué? Vamos a solucionar primero tu situación verdadera. Que es que has tenido 5 maridos. Y ninguno de ellos es el verdadero. Así es. Así es. Pero cuando nos acercamos a una persona que apenas está conociendo de Dios, es darle a conocer que en Cristo Jesús hay una nueva vida. Así es. Se puede dejar el alcoholismo, la adicción, problemas familiares, adulterio. Todo eso cuando cambia, Cristo Jesús. Así es. Esa es la solución que les podemos dar una vez que se acerquen ellos a Cristo. Así es. Una nueva vida. Cambiarles. Sí, hermana Clau. Así es. ¿Sí? ¿Sí? Pero si a lo mejor me pone alguien con carácter o con algunas otras circunstancias, pues yo ya voy a saber a lo mejor eso es Dios en mí Así es. para yo poderle dar de lo que Exactamente. Dios me dio a mí. Así es. Eso es vida. Y ya recordaste lo que el Señor nos ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso es vida. Mándeme, hermano. Así es. Sí. Sí. Sí, amén. Sí. Sí. Así es. Sí.
Así es. Claro. Sí. 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 Esto, bien decía ahorita el hermano Juan, esto es como, es ese ejercicio, es ese ejercitarse. Porque la dádiva del evangelista no es ganarse un alma, es que el evangelista se dé cuenta de dónde Dios lo ha sacado. Ese tiene que ser el alimento del evangelista. Cada vez que yo le hablo a alguien, dice la palabra de Dios: Señor, acuérdate de mí en el día malo. Acuérdate de mí en el día malo. Acuérdate de lo que yo hice, de dónde yo fui sacado, dónde yo estuve pisando. Ahorita que decía mi hermano Juan, ¿verdad? Cuando yo tenía el amor por esas almas, el amor por ejercer ese ministerio, acuérdate de mí en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Cuando yo me olvido de ejercitar mi llamado. Por eso el apóstol Pablo le decía a su discípulo: oye, deja de ejercitarte aquí, ponerte musculoso, y mejor ponte allá. No porque era malo que estuviera haciendo ejercicio y corriendo y haciendo, pero esto, mira, te estás olvidando de ejercitar y de acordarte de tu llamado, de tu ministerio. Cuando lo dejamos de hacer, entonces comenzamos a menguar. A Timoteo le dijo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ejercítalo, síguete ejercitando, síguelo desarrollando, métete, hazlo, mira, persevera, sigue. Porque desafortunadamente lo espiritual está en segundo plano de todas nuestras vidas. Es más, si no en segundo, está en cuarto, en quinto o el último. Está ahí lo espiritual. Y primero estoy yo, mis problemas, los problemas de mi casa. Problema y problema. Y ya hasta el último, el ministerio. No, ya qué fuerzas me quedan para el ministerio. No, ya. Déjalo. Me comienzo a olvidar de cómo Dios me sacó a mí. Por eso el evangelista siempre se tiene que comer estas 4 columnas, él solito. Por eso es bien importante que esto lo tengamos como pan de cada día. Yo me tengo que despertar sabiendo que tengo un problema. Yo al amanecer tengo un problema con Dios. Que el primer pensamiento que vino a mi cabeza no fue Él, sino fue mi problema, que hoy tengo que solucionar. Acomodé el lugar, hoy se tiene que solucionar, sí o sí. Señor, ayúdame en mi problema. ¿Quién estuvo primero, el Señor o el problema? El problema. Señor, acuérdate de mí en el día malo. ¿Sí? Sí, es que estoy yo aparte. Es que estamos lejos. Sí. Y cada una de estas, ya voy a acabar, ya acabé. Cada una de estas, y que hoy íbamos a ver eso precisamente. Pero no importa si nos quedamos aquí por 10 años, porque esto lo tenemos que entender hasta que lo tengamos de memoria.
Este cuadro es ya la última vez que lo voy a poner y después ya no va a estar, así que si usted lo tiene, o sáquele una foto y después lo pasa para allá, no sé. Pero esto lo tenemos que aprender. Bien, y cada una... Así es. Así es, atendiendo al llamado. Así es. Así es. Así es. ¿Sí? Y cada una de estas, por eso si usted mira, el pecador después es perdonado. ¿Sí? Y esa es una doctrina. Las 7 doctrinas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doctrinas que están implícitas en la cruz de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. La primera, el pecador ha perdonado, la transformación, el cambio de pecador a perdonado, eso se llama expiación. Son 7 cosas que Cristo hizo en la cruz. ¿Sí? Y eso lo vamos a entender después. Ahorita ya es muy tarde, pero tenemos que aprendernos esto, tenemos que saber todo esto. Les hice llegar un tríptico, ¿sí? El cual está hecho con todo esto. Estudie ese tríptico, por favor. Léalo, nos lo tenemos que aprender. Segunda tarea, nos tenemos que saber esto. ¿Sí? Por atrás y por adelante. Bien, hay que estarlo, lee y lee y lee y lee. ¿Quién va a ser el primer evangelizado aquí? Yo. Todos nosotros aquí somos los primeros que necesitamos meternos al evangelio. Conocer el evangelio, el poder de Dios que hay en el evangelio. Porque todos conocemos el poder de los problemas, pero pocos conocemos el poder del evangelio, que tiene el poder de trasladarnos de una atmósfera a otra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo central de todo esto? Que Cristo Jesús está hablando y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a quien has enviado. Cristo Jesús es el Señor. Amén. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ese es el propósito del evangelismo, que te conozcan a ti. ¿En qué nos vamos a ejercitar? En que se conozca al Señor, en que yo conozca a Dios. Acuérdate de mí en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? El día de mañana. Que vamos a ir a un territorio que no conocemos. Uno, que está invadido de situaciones complicadas. Soledad, tristeza, abandono, orfandad, falta de amor, miedo, desolación, odio, desobediencia, rencor, rebeldía. Ese es el día malo. Que mañana a las 4 de la tarde vamos a estar metidos en el día malo. Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de tu siervo. Y es algo que en oración Dios me ponía que hablabas tú de saber que vamos a una que Satanás cuando le dice a Moisés, ve y dile al pueblo, y algo que Faraón decía, váyanse ustedes, pero a los niños de es algo, un pueblo cautivo, esclavo, Sí. que él va a operar. Entonces vamos a darle, Claro, a ese claro, si hay tristeza, si hay dolor, claro. ¿cómo vamos a poder impactar? Sí, claro. El reino de tinieblas, para que la luz admirable sea establecida a través de su palabra. Así es, así es. Mándeme. Sí.
Claro. Entonces, de verdad que los niños no sabemos, Así es. ese hombre que llevaba, Así es. y yo decía, Dios mío, no le permito la entrada. Y estuve orando en ese momento ayer, y no lo dejaron pasar, no lo dejaron pasar. Dije, gracias, Padre, porque no le permitiste entrar a llevar esos regalos que llevaba para ese niño. Claro. Claro. Así es. Así es. Señor, acuérdate de mí en el día malo. Así es. En el día malo acuérdate de nosotros, ¿no? Yo te decía mi hermano Juan, ¿verdad? Yo me descarto del evangelismo. A lo mejor él se descarta, pero yo lo sumo. O sea, porque su ministerio no se puede quedar así tirado. No se puede quedar abandonado. No se puede quedar cautivo. Tiene que fructificar una vez más. Volver así. Volver en sí. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Aviva el fuego. Acuérdese, ahorita que dice, no, mi hermano, yo de qué más pudiera agradecer. Acuérdese del día malo. Acuérdese cuando estaba ahí y que Dios lo rescató. Por amor a ese, por amor a eso. Que hubo una persona en ese momento, ¿no? Nos habló Sí, de las nuevas de salvación. sí, Hoy ahora somos esas personas claro. que Dios levanta para llevar las nuevas de salvación a otros que ahorita verdaderamente tú puedes ver cómo las familias enteras es triste, cómo ahorita Sí, saber así que es. Dios es un espíritu y Sí. tus manos son sus manos, Sí, que tu voz es su voz, que sus pies son sus pies de maestro. Ese amor. sí, ahorita decía, ¿verdad? Las familias, es triste ver a las familias. ¿Sabe qué es más triste? Ver a mi casa, ver a mi familia así. Que hoy yo el pastor, yo Hansel, Abraham Hansel, le digo, mi casa, es triste verla así. Es triste. Es triste. Olvidémonos del de allá afuera. Aquí. Ver mi casa. Es que la del otro. Josué dijo, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa. Yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. El evangelista antes que todo es yo y mi casa, yo y mi casa, yo y mi casa. ¿A quién tengo que evangelizar? Sí salgo, pero primero es mi casa, primero es mi casa, primero es mi casa. Primero es mi casa. Primero es levantar esta casa. Darnos cuenta lo que decía el domingo. A veces no nos damos cuenta. Porque nosotros llegamos como a un hospital, a la urgencia, a la cirugía, pásenlo a cirugía rápido, métanlo a terapia intensiva. Y uno se está pasando ahí intensivo, y luego ya pasa el peligro y ya lo pasan a una recuperación, ya una cama, ya más tranquilo, ¿verdad? Donde ya va reaccionando, donde va mejorando, pero al final está en el mismo hospital. Y no nos damos cuenta nosotros, que es como si ese hombre dijera, ay no, ese sí que llegó ya de urgencia, ya se va a petatear, ese ya no tiene más remedio. No, sí estás, pero bien mal. Pero si no te has dado cuenta que estás bajo el mismo techo, si no te has dado cuenta que estás bajo el mismo techo y aunque salgas del hospital, vas a regresar a tu consulta. ¿Y qué crees? Vas a estar bajo el mismo techo. Y la iglesia no hemos visto que nos vemos así como en ese hospital. A veces porque ya vamos en la recuperación, ya vamos caminando, ya vamos, pero seguimos trayendo el suero, pero seguimos bajo el mismo hospital. Y los cristianos lo que hemos hecho es ver al que viene de urgencia y ver cómo viene. No, si estás pero bien perdido. No, para ti se me hace que ya no hay salvación. Eso no es el evangelio. Es más, el mismo Señor Jesucristo dice, el mismo poder que levantó de entre los muertos
no a Lázaro, a Cristo Jesús, es el mismo poder que hoy opera con nosotros. El mismo poder que está viviendo a nosotros. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que me levantó a mí. El Señor Jesucristo se metió al mismo hospital que tú y que yo, hermano. Se metió al mismo hospital. Le entró la depresión, le entró el miedo, le entró también el apagar el fuego del don de Dios que había en él. Señor, si puede, haz que pase esta copa. Si puedes hacerlo por otro medio, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. El poder del evangelio. El poder de este plan hermoso que viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que hay que estudiar este tríptico. Está diseñado y está hecho principalmente con todo esto. Con todo esto. Ahí estuvimos varios tiempo. A mí me costó, hice un bosquejo. Me costó como 2 semanas hacer un pequeño bosquejo. Después se lo mandé a Andrea. Andrea lo modificó, lo arregló para que fuese más entendible. Me lo regresa, le agregamos otras cosas, le quitamos otras, pusimos, hicimos, deshicimos. Está hecho con la base de la palabra del Señor y con esto, con el plan de salvación. Con el plan de salvación. Así que véalo, hermano, porque usted va a ser uno después. Le voy a enseñar cómo se hace uno, cuáles son las bases para que usted haga un tratado evangelístico. Amén. Y a través, precisamente, Dios nos ha dado a cada uno diferentes maneras. A uno nos dio la palabra, a otros nos dio la música, a otros les dio el testimonio, a otros les ha dado talentos, artes, a otros nos ha dado muchas cosas. El servicio. Dios nos ha dado múltiples funciones, muchas, a través de los talentos que Dios nos ha dado. Por eso le dijo el apóstol Pablo: aviva el fuego del don, del regalo, de lo que Dios te ha dado. De donde Dios te ha rescatado, avívalo. Acuérdate, acuérdate. Amén. Así como estás sentado, gracias Padre amado. En este momento te doy, Señor, por tu palabra, porque ha sido expuesto, Señor, a través, Señor, de esta enseñanza. Tú nos has traído, Señor Jesucristo, un entendimiento, un aprendizaje, Señor. Gracias por la disposición de tus hijos. Y mañana, Señor Jesucristo, que hemos de ser enviados a ese lugar, Señor, ve respaldando, Señor, la obra, las labores. Sé, Señor Jesucristo, respaldando, Señor Jesucristo, el servicio en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Abre puertas en los cielos. Abre, Señor Jesucristo, entendimientos, abre los corazones. Prepara el camino, Señor Jesús, para que cuando lleguen tus hijos, Señor mi Dios, a ese lugar, se pueda llevar, Señor, este servicio con cordialidad, Señor, con amor, con gracia, Señor. Yendo, Señor, bajo la instrucción, bajo tu guianza, bajo tu buen espíritu, bajo tu presencia, Señor mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, danos oídos para oír, danos ojos para ver. En el nombre de Cristo Jesús, acuérdate de nosotros en este día malo, Señor. En este día malo, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de ellos. Acuérdate de estos niños, Señor. Acuérdate, mi Dios, de cada uno, mi Dios eterno, que va a ser sembrada la semilla de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Danos amor, Señor. Danos paz. Danos paciencia, sabiduría, inteligencia. Danos, mi Dios eterno, por sobre todas las cosas, tu santo y buen espíritu, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Que nadie vea nuestro rostro, sino que vean, Señor, a Jesucristo plasmado a través de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Llévanos en paz, Señor. Llévanos con bien en el nombre de Cristo Jesús. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros. Amén, Señor.
Amén y amén.